tal a todos? Pues primero que nada me presento. Ahora sí que soy Miguel Ortiz, mejor conocido como Mike Ortiz. Pues el día de hoy quiero primero que nada agradecerles por estarnos escuchando. Y segundo, pues quería yo pues más que nada platicarles el por qué estamos haciendo un podcast. Ahora sí que nosotros nos conocimos primeramente en los foros de Arcade MX. Yo, por ejemplo, yo en este caso soy coleccionista, jugador y también vendedor, ya que llevo más de... A raíz de que le fui vendiendo a cierta gente, los fui metiendo a un grupo de WhatsApp. Inicialmente lo hice con la finalidad pues de poderles seguir vendiendo y mandarles mis primicias de cosas, pero posteriormente pues empezamos a crear una amistad. Todos los integrantes de ese grupo son personas conocedoras, son coleccionistas, son jugadores, son personas técnicas, son ingenieros. Hay gente que nos hemos apoyado mucho, más que nada somos como una familia. Encontramos gente de Estados Unidos, encontramos gente de aquí de México sobre todo. Pues tenemos ahora sí que algo en común, que es el coleccionismo, los videojuegos, las placas, todo lo que nos marcó alrededor de los 90s. Yo quisiera más que nada que todos ustedes conocieran pues a la gente que va a participar a lo largo de estos programas y platicar acerca o identificarnos con el tema de los videojuegos. Bueno, pues ahora sí que les voy a presentar a mis compañeros, que son Freud Mejía, mi amigo Lalo, Eduardo Díaz, que vamos a ser los que vamos a estar llevando los programas, y a lo largo de ello pues vamos a tener gente que se les va a hacer muy conocidas, tal vez para algunos, para otros no, pero el interés es de que todos nos vayamos conociendo, que vayamos interactuando en los programas y que sobre todo ustedes como público se vayan identificando con los temas de los que vamos a hablar, o que se familiaricen o hacerlos recordar lo que pasábamos en los momentos de los 90s. Así que bueno, los dejo primero que nada aquí con Freud para que se presente. Gracias. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Freud Mejía. Como bien comenta mi amigo Mike, mucho tiempo no tendrá, yo creo que unos 3 o 4 años, Mike. Nuestro interés precisamente de hacer este podcast es porque hemos creado una comunidad muy buena a mi punto de vista. Vamos a estar participando varias personas que pertenecemos al grupo. Generalmente muchos no tenemos absolutamente ninguna experiencia grabando podcast ni realizando algún tipo de contenido para todos. Este es nuestro primer piloto que estamos realizando. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo porque tenemos varias cosas que compartirles a todos ustedes, y sin antes olvidar que todos somos amigos y esperamos que esta plática les sea muy cordial y que sobre todo puedan aprender algo, igual que todo el mundo hemos aprendido y hemos crecido. Es muy importante saber que durante toda esta amistad que hemos creado, todos nos hemos desarrollado. Les platico un poquito. Mi profesión es ser ingeniero bioquímico. Obviamente nada tiene que ver con la reparación de placas ni la electrónica. Yo tengo una afición muy grande al inicio. Mi padre hace mucho tiempo me enseñó 2-3 conceptos básicos de electrónica y los dejé porque yo pensé que no tenían utilidad, y hasta el momento en el que conocí a Mike y empecé a coleccionar placas, empecé a ver un poco de utilidad acerca de todos los conocimientos que yo adquirí de las placas y de la electrónica principalmente, y cómo aplicarlo a reparar todas estas hermosuras de placas. Nos hemos llevado muchas decepciones porque tampoco es fácil ni contamos con la herramienta, pero poco a poco hemos seguido en el intento. Esperamos que todos ustedes que nos escuchan sea de mucha utilidad. Trataremos temas diversos, entre ellos coleccionismo, reparaciones y algunas dudas que cuando sea el momento de participar en algún en vivo las iremos resolviendo. Pues bienvenidos a todos y muchas gracias. ¿Qué onda, banda? Yo soy Lalo, me conocen como Papá Gamer, tengo 37 años y mi experiencia con las arcades fue muy chistosa. Yo me introduje a los juegos gracias a mi papá porque
Me acuerdo que una vez llegó y nos regaló un Atari, el Atari el 2600, con el juego de Pole Position, un juego de carreras. Ahí fue como empecé a meterme a los juegos, me empezó a gustar mucho, vi que pues, tenía habilidad, y después pues ya saben, ¿no? Las maquinitas clásicas, ¿no? El clásico local del señor Gruñón, ¿no? Con los letreros de si le pegas a la máquina te la pago. Y yo iba con mi hermano más chico que yo, y pues le enseñaba a jugar, y empezamos jugando un juego que casi nadie conoce, que se llama China Gate. Era un juego de plataforma en 2D tipo Snow Bros, que ibas subiendo, y ese juego le metimos no saben cuánta cantidad de lana. Después ya le empecé a meter a los juegos de peleas. Conocí igual Street Fighter 1. Igual pues fue la sorpresa, ¿no? ¿Qué voy a hacer con tantos botones? Estábamos acostumbrados a un botón o dos botones, o la perillita cuando jugábamos Arkanoid, por ejemplo, ¿no? Después pues ya te metes a los fighting games y empiezan a salir Street Fighter 2, empiezas ya a quererlo tener también en tu casa, sale para Nintendo, entras al Mario Bros, y así fue como yo fui también como evolucionando, y me metí más al tema de las consolas. Actualmente pues colecciono más consolas que arcades. Mi primer arcade me la vendió Mike, y fue también muy chistoso porque recuerdo que quería comprar una y salió un post de él que estaba vendiendo unas Neo 25 o Neo 29, no recuerdo bien. Y al final él tuvo pues, como una bronca con la bodega y así, y pues ya no la pude comprar, y después me consiguió una Impress, y esa fue mi primer arcade. Actualmente tengo la Impress, una Q25 y una Super Pac-Man, una reliquia que pues, es mi favorita. Y comentando un poco también de lo que hablan de Neo Geo Capcom, pues yo creo que todos tenemos como preferidos, ¿no? Mucha gente habla de King of Fighters, por ejemplo. Yo a The King of Fighters me empecé a adentrar porque me gustaba mucho su arte, y yo en ese momento andaba dibujando, me gustaba mucho dibujar, y pues me aventaba los dibujos de los personajes, y el señor de la papelería, que siempre tenía como las primeras máquinas, cada que salía la 95, 96, siempre las tenía el primer día. Y una vez me vio dibujando, y él hacía sus letreros pues, informando que iba a tener la máquina tal día, y un día me dijo que si le podía hacer un dibujo, ¿no? Él se fue creo que a Los Ángeles, a la convención, le regalaron el póster del King of Fighters 98, no sé si se acuerdan que era un póster muy grande, tenía el logo en grande, y alrededor tenía todos los peleadores, pero el arte de ese póster ya eran como más tipo fotografía, ya venían más realistas los dibujos. Entonces pues me la aventé, me acuerdo que me la aventé en un pliego de tela pellón, que pues es del tamaño de un papel bond grande, y pues me aventé a todo el roster, todos los personajes, igualito al póster. Y así fue como él le dio así como más presencia a la presentación del juego, ¿no? Me acuerdo que lo colgó ahí afuera, lo enmarcó así todo bonito, y pues ya de ahí me enamoré también de King of Fighters. Le empecé a entrar, digo, aunque digan que es para franeleros y fileteros, es uno de mis juegos favoritos de peleas. Después le empecé a entrar ya a las consolas con Virtua Fighter, Tekken, Rival Schools. Rival Schools también es uno de mis favoritos. Tekken es mi hit, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos así como muchas cosas en común, ¿no? Todos platicamos y a lo mejor se escucha repetitivo, ¿no? Pero al final del día pues somos contemporáneos y todos empezamos casi igual, ¿no? Aunque cada quien tiene como sus diferentes puntos de vista en juegos, hasta en los botones y en las palancas, ¿no? De repente aquí nos hemos aventado debates de cuáles son mejores, si Sanwa, Seimitsu, Industrias Lorenzo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para la gente que escuche estos podcasts y nos haga favor de seguirlos escuchando, pues les va a gustar mucho porque aquí hablamos de todo.
de todo, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, debatimos sanamente, sin pelearnos y también aportamos. Muchos somos coleccionistas y aportamos. Ustedes saben que pues ya las PCBs pues ya son placas viejas, hay que arreglarlas. Muchos saben también que los CPS2 o CPS3 se mueven por las baterías. Tenemos ahí cómo revivirlos. Entonces todos esos tutoriales, todos esos tips para que ustedes puedan también preservar sus juegos y pues conozcan un poquito también de nuestra historia alrededor del mundo de los videojuegos. Pues sí les va a gustar mucho el podcast. Hola, ¿qué tal? Sí, pues yo soy Juan Carlos Pello García y bueno, yo conocí a las personas que estamos implicados en el grupo de WhatsApp por mi amigo Mike Ortiz, que como ya se ha presentado, él es un vendedor que ya tiene una reputación no nada más nacional, sino internacionalmente, puesto que yo soy mexicano, pero yo ya tengo tiempo viviendo en los Estados Unidos y yo empecé, pues se puede decir que coleccionando acá de este lado, y por azares del destino y por un amigo grande que también tenemos en común, me lo recomendó y pues desde ahí hicimos una gran amistad y es por eso que estoy en este grupo de WhatsApp, y más que nada por que nos une la misma pasión por los videojuegos. Algunos tenemos gustos diferentes en cuanto a compañías, en cuanto a géneros, pero al fin de cuentas nos llama la atención una sola cosa, que es el hardware arcade y también consolas y más bien juegos retro de los años finales de los 80 en mi caso y época de los 90. Yo me gustan todos los juegos, incluyendo la época actual, pero más como mencioné, los finales de los 80 y 90. Yo pues soy un trabajador, mi profesión, soy trabajador se puede decir que obrero en este país. No tengo nada que ver con electrónica ni nada de eso, simplemente yo me considero un jugador. Desde siempre me gustó jugar y me gusta mucho, soy muy fanático de los juegos de pelea y me considero un fan grande de King of Fighters. Me gusta mucho Street Fighter, pero no al grado de King of Fighters, y por ese mismo soy un fan grande de Neo Geo. Fíjate que es muy grato escucharte, Juan, aquí con nosotros. Qué bueno que finalmente tienes cosas afines a nosotros. Realmente muchas gracias por todo lo que comentas de mí. Yo trato pues de echarle ganas para que todos obtengan sus juegos y estén contentos con lo que van comprando, ¿verdad? Pero mira, realmente creo que ya hablamos un poquito de introducción. Me gustaría saber, para ti, Juan, ¿cuál fue tu primer juego que jugaste? ¿Cuál fue tu primer máquina? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué se ha significado para ti los juegos? ¿El por qué estás empezando a coleccionar? Yo creo que es muy importante el hecho de saber qué te hizo llegar hasta el día de hoy por esa gran colección de Neo Geo que tienes, puesto que, vamos, tienes una gran colección muy digna, tanto de MVS. Bueno, amigos, a los que no saben, MVS son los juegos de Neo Geo que se ponían en la máquina. Los juegos de AES son los juegos de Neo Geo que eran para el Neo Geo, vamos a dar redundancia, el Neo Geo casero. Y bueno, pues también, ¿cómo se llama? Han habido ahorita ports, de los cuales vamos a hablar más adelante, Neo Geo Mini, etcétera, 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 Neo Geo X Gold, no sé, bastantes consolas de Neo Geo, pero vamos, ¿por qué el impacto? ¿Cuál fue tu primer juego? ¿Qué fue lo que te marcó a ser la persona que hoy en día eres, de acuerdo a este coleccionismo, a este hobby que estás llevando tú? ¿Por qué el hecho de las máquinas, todo? Vamos, quiero saber tu impresión, tus experiencias y el por qué compras y el por qué lo sigues haciendo. Esa es mi pregunta más que nada.
antes que nada, pues gracias Mike por lo que me toca. Este, pues bueno, a lo que preguntas, pues yo empecé, mi primer roce con los juegos fueron con el Atari, definitivamente. Fue lo primero que me tocó, lo primero que me tocó fue el Atari. Y pues me acuerdo que me lo compró mi padre y no se me olvida que me lo compraron en Tepito. Y ese fue mi primer acercamiento con los juegos. Después salió el Nintendo y el Nintendo fue como un boom porque pues un tío lo llevó a la casa, de repente llegó con el Nintendo y cuando vi el juego de Mario Bros, pues imagínate, ¿no? El brinco de jugar juegos como Pac-Man o el de boxeo que me gustaba mucho de Atari, a ver juegos pues así de Nintendo, ¿no? Así como ya era un juego más elaborado como Super Mario Bros. Y el Duck Hunt de la pistola, entonces ya eso era como wow. Entonces yo creo que desde ahí los juegos me empezaron a llamar. Definitivamente el primer arcade que jugué pues fue sin duda Street Fighter 2. Parece que yo vi el 1, tengo recuerdos, vagos recuerdos, porque pues tenía un primo que era mayor que yo y lo acompañé una vez al cine. Estaba todavía el Palacio Chino y parece que estaba Street Fighter 1, pero yo así a ciencia cierta te puedo decir que mi primer juego que yo me enamoré de ese juego fue Street Fighter 2, que lo vi en una farmacia. Y cuando lo vi pues me quedé totalmente anonadado, como dicen. Pues lo primero que yo vi, estábamos acostumbrados a ver juegos como el de Tortugas Ninja, en esas épocas, ¿no? El primerito y pues eran 2 botones. Y de repente ves Street Fighter, Doble Dragón también 3 botones. Y de repente ves Street Fighter 2 y lo primero que se viene a la mente es qué voy a hacer con tanto botón, o sea, te confundías, ¿no? Porque pues eran 6 botones y los 6 eran funcionales, entonces eso fue un impacto muy grande para mí. De eso fueron los juegos, parece que la pregunta fue eso, ¿cuál fue el primer juego? ¿Cómo fue que empecé con los juegos? ¿Y cuál fue el primer juego de arcade? Y en cuanto a coleccionar, pues yo te puedo decir que eso lo empecé ya muy tarde, eso ya fue como hace unos 5 años, parece. Pues como todos, ¿no? Pues siempre se quedaron los recuerdos de nuestra adolescencia, se puede decir que en las maquinitas, jugando, gastándote el dinero que te daban en ir a jugar tu juego preferido, ¿no? Entonces, pues esas memorias siempre se quedaron, pero pues yo siempre he sido jugador, o sea, siempre me gustaban los juegos que han estado de moda, como de Play 1, Play 2, Play 3, ahorita el Play 4, pero ya como cuando tenía, ¿qué será? 20, eso ya fue a los 30 años parece. Sí, yo empecé a los 30 años, a los 30 empecé a coleccionar porque me acuerdo que cómo empezó todo, pues yo jugaba con emuladores, así como muchas personas, ¿no? Pues yo tenía mi mame y yo bajaba mis juegos que sí, yo siempre he sido fanático de King of Fighters, es lo que yo toda la vida he jugado y Street Fighter, pero más me siento un mejor jugador en King of Fighters. En Street Fighter es muy casual, pero en King of Fighters sí me siento jugador. Entonces, pues de repente, pues viendo programas de YouTube, viendo gente que coleccionaba, había un canal que me marcó mucho en el aspecto de que no estoy 100% de acuerdo con ese canal, pero me acuerdo que me marcó porque fue lo primero que yo vi de retro, que es uno que se llama Crazy Video Gamer, que se dedicaba a ir a los ruedas que les llama él, que son como los tianguis, a usar juegos. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, de que o sea, yo decía, ay, me acuerdo cuando tenía el Nintendo, me acuerdo cuando tenía el Super. Y eso empezó a hacer en mí que yo quisiera otra vez volver a tener esas experiencias. Y me quedé con ese gusanito. Pero lo que definitivamente marcó más fue el Neo Geo, que me puse a buscar en internet el Neo Geo. Y vi que había un Neo Geo AES. O sea, obviamente, pues en su tiempo para mí era como
era como un mito, ¿no? Porque mucha gente me decía que lo había visto en determinados lados, que lo tuvo, pero pues yo nunca vi uno en persona. Entonces ahí empezó la magia con el Neo Geo, ¿no? Entonces al buscarlo, pues me pareció caro de entrada, ¿no? Pero pues con el sacrificio se pudo comprar. La parte realmente dura, como vuelvo a repetir, yo entré ya muy tarde en esto, entré ya cuando ya estaba todo ya caro. La parte dura fue los juegos, ¿no? Cuando me enteré cuánto valían los juegos. Pero pues poco a poco te vas enamorando de todo eso, ¿no? Te vas enamorando de la forma de la presentación en la cual venían esos juegos de Neo Geo caseros, ¿no? Con sus fundas gruesas, bien protegidos, con sus manuales, ese olor que tienen cuando los abres, los de la primera generación, los que se llaman softbox. Y no sé, te enamoras de esa, simplemente desde que agarras el juego y lo abres, es un sentimiento único. Eso, yo empecé con el Neo Geo con la casera, después me entró la duda de querer tener el Neo Geo pues en su formato original, que era el MVS, pero pues yo no sabía muy bien cómo conseguir eso, y pues hasta que me encontré mi primer en eBay me encontré mi primer Neo Geo que ya estaba consolidado, que era mi Neo Geo MVS, y pues ahí empezó la aventura con Neo Geo. Pues fíjate Juan, que a mí me hiciste recordar muchos buenos momentos, por aquello de que lo que tú dices. Yo, por ejemplo, la primera máquina que jugué, como les reitero, fue el Contra, en una máquina genérica viejita, y resulta que realmente fue pues un exitazo. Y sí, ya posteriormente fui jugando Doble Dragón, fui jugando los juegos que iban comprando mis papás, Ninja Gaiden, también fue uno de los que me gustó, Tecmo Knight, y así bastantes. Vigilante, les reitero, muchos, ¿no? Uno que me encanta es DJ Boy. Pero sí, me da risa tu experiencia cuando dices, llega Street Fighter y dices, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con 6 botones? Contrario a ti, yo sí jugué Street Fighter 1 y realmente pues sí, como que dices, primer juego de peleas con 6 botones, y dices, ¿qué voy a hacer con 6 botones? Los poderes salían de forma imposible, casi no salían, y ahí le tenías que estar raspa y raspe a la palanca para que salieran. Pero bueno, uno realmente cuando está chico pues decía, lo tengo que dominar, y lo dominé, ¿no? Posteriormente llega Street Fighter 2 un poquito años más tarde, y pues es la locura, ¿no? Es el acabose en donde dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer, no? O sea, un juego un poquito más completo, más fluido de golpes, de peleas, y es algo que realmente sí me marcó mucho, como tú dices. El igual ver juegos como Tortugas Ninja, como Simpson. Cuando llegó el Tortugas Ninja, fíjate que mis papás tuvieron la fortuna de comprar la máquina, y era una locura que jugaran los 4 jugadores, y decías, no, pues esto es el acabose, y todo el día estaba llena, y era mucho dinero estarle echando. Entonces realmente la industria sí evolucionó. Hablando de Neo Geo, por ejemplo, el primer juego que yo jugué fue Fatal Fury 1, no miento, fue Ninja Combat, y exactamente venía en un sistema adaptado para máquina que era un AES. Para muchos de los que no saben qué es AES, significa, la letra A es Advanced, E Entertainment, y S System, o sea, pero era como se llama, un entretenimiento avanzado para un sistema casero, para casa propiamente. Entonces lo adaptaban inicialmente para máquina, y después la empresa vio que funcionaba, y bueno, ya empezaron a sacar más para MVS, que exactamente es multi-game system, algo así, es multivideo system, me parece es. Si estoy mal, corríjanme, pero al final del día todo quedó en que empezó a funcionar bien. Ya después, posteriormente, jugué Fatal Fury, jugué Arte de Pelear 1, y pues bueno, te empiezas a enamorar de Neo Geo. ¿Por qué? Porque te dan algo diferente. Neo Geo siempre se me ha imaginado como una telenovela para hombres en cuestiones de juegos. Es bien curioso porque, por ejemplo, cuando el Arte de Pelear 1 lo terminas y dice continuará, y dices, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? En Fatal Fury, pues ya ves que tiras a Geese,
y dicen que una nueva leyenda nace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, pues para mí el acercamiento, contrario a ti, Juan, pues fue en máquinas realmente arcade. Yo no soy casi casero, soy muchísimo más arcade. Y pues hasta la fecha me sigue gustando más los juegos de máquinas. Yo no les conozco mucho de tal vez de juegos de Nintendo en cuestión de títulos, puesto que casi no me tocó jugarlos, ya que tuve la fortuna de tener en la cochera de mi casa máquinas y hasta la fecha pues sigo dedicándome a las máquinas. Entonces para mí es una pasión, es algo muy, muy bonito este negocio. Entonces, pues así como escuché tu opinión, Juan, realmente se me hace una opinión bien padre. Me da gusto que ya te estés dedicando a coleccionar exactamente los juegos que marcaron. Yo también lo estoy haciendo, yo también originalmente no lo hacía, pero pues bueno, es que son joyas realmente. Entonces, si tienes la oportunidad no las puedes dejar ir también. Entonces qué bueno que te hayas dedicado a coleccionar. Sí, tal vez llegas un poco tarde porque encuentras los precios demasiado elevados, que yo creo que eso también va a ser un tema en el futuro en este podcast. Y pues también me gustaría un poco escuchar cómo empezó Freud. O sea, ahora sí que la misma pregunta que fue para ti, Juan, sería para Freud. Y de Freud me gustaría ir escuchando a Eduardo Díaz. Y así sucesivamente, que nos vayamos integrando para poder saber cuáles fueron sus experiencias que les causaron llegar hasta el día de hoy. Así que realmente pues déjenme platicarles un poco, por ejemplo, acerca del conocimiento, de cómo nos conocimos. La realidad fue que pues yo entré a los foros de Arcade MX alrededor del 2015 y resulta que pues a mí siempre desde pequeño me encantó mucho todo lo que era videojuegos, arcade. Yo crecí en un seno familiar que a los 5 años yo tenía juegos en la cochera de mi casa y mis papás como tal pues se dedicaron a la industria y el resultado fue que yo crecí con todo esto. Yo crecí con todos los juegos que salieron en aquel momento, Doble Dragón, Vigilante, no sé, China Gate, bastantes juegos. Contra, sobre todo el Contra fue el primer juego que tuvieron mis papás en sus máquinas, fue el Contra. De ahí Gondomanía, Salamandra, y bueno, no acabaría de títulos, ¿no? El chiste es de que pues ya por ende tal vez me tocó dedicarme a esto. Entonces es una situación en la cual pues ahora gracias a un amigo de aquí mismo del grupo que también va a estar con nosotros, que se llama Eric, incluso él tiene su propio canal llamado La Cueva del Gamer, es un youtuber, es un youtuber de vieja escuela, como él lo dice, educado de alguna manera para los juegos arcades de los 90s. Este programa realmente pues va dedicado para que nos conozcamos todos, esa es la idea. Y pues les regreso a comentar, yo hice ese grupo de WhatsApp. Mi primer comprador en ese foro de Arcade MX, dirigido por el buen Artemio Urbina, fue Abelardo. Abelardo entró un día después, Abelardo González, déjenme introducirlo, es un coleccionista de Nintendo, que también iba entrando a las arcades en aquel entonces. Entró un día después que yo estaba vendiendo una colección de Metal Slug y él me la compró. Y bueno, pues así fue como que él fue mi padrino. Ya posteriormente yo ponía mis ventas y más gente se fue acercando a mí y todo, y yo inicialmente hice el grupo de WhatsApp para ir metiendo a la gente que me iba comprando y yo seguirles ofreciendo cosas y tal vez darles un mejor precio. Entonces esa es la realidad por la cual los fui conociendo a todos, pero resultó que al final del día todos tienen algo bueno. Algunos son coleccionistas, a algunos les encanta la reparación, como en el caso de Freud. En el caso de comunicaciones tenemos a Jorge Imix, que también está muy metido en comunicaciones de videojuegos actuales, al igual que Eduardo Díaz, que también él estuvo en una revista llamada Gamer Style y que en la actualidad tiene su propio canal que se llama Papa Gamer. Y ellos realmente por el lado de comunicaciones tenemos
por el mejor coleccionista de México, si no es que de Monterrey, que yo digo que es de todo México, Abelardo González. Es el coleccionista más grande de Nintendo aquí en México, cuando creo que solamente le faltan 1 o 2 cartuchos para tener toda la colección de NES. Y tenemos a un coleccionista también de Hueso Colorado, como es Zeus. Zeus también ha tenido apariciones en YouTube, en varios canales, y es un coleccionista también de vieja escuela. No podemos, por ejemplo, si nos vamos por el lado de Estados Unidos y de las fronteras, tenemos a Juan Carlos Bello, que él es un coleccionista purista de Neo Geo, que a lo cual también va a estar apoyándonos. Tenemos a César Iván Cuevas, que es un vendedor también, es un jugador de vieja escuela, es una persona conocedora del medio. Tenemos también a Jaciel Ugardo, que Jaciel es un coleccionista también de Hueso Colorado y también jugador de Street Fighter Alpha 3 sobre todo. Y así pues les puedo ir mencionando a cada uno de los integrantes, pero yo quiero que ustedes los vayan conociendo. Tenemos a un buen amigo que es Víctor Hernández. Víctor Hernández es un coleccionista tanto de placas como de videojuegos, como de Neo Geo, como de Capcom, y a su vez es un gran vendedor también en Estados Unidos. Entonces tenemos a mucha gente, tenemos a Gustavo Colín, le estoy mencionándolos a todos. Igual Gustavo Colín se encuentra en la frontera, es un coleccionista también de Hueso Colorado, de Neo Geo, ama Neo Geo. Entonces así vamos a tener gente. A lo mejor lo ideal sería escuchar, por ejemplo, a uno que ahorita está aquí con nosotros, decirnos realmente un poco de él. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Zeus Mendoza. Me encuentran en redes sociales como Zeus Mendoza Romero o Lon Chaney-1113. Bueno, y mi idea de participar es hablar un poco de coleccionismo, conservación, abordar temas polémicos, opiniones, puntos de vista, dar tips, y si a ustedes se les ocurre alguna sugerencia o tema, pues será bienvenido. ¿Qué tal, Mike? Sí, efectivamente, ahorita Juan nos estaba recordando muchas cosas. Al igual que él, yo empecé con los videojuegos hace mucho tiempo. Nos remontamos al año de 1900, no es cierto. Nos remontamos hace mucho tiempo, cuando mi papá nos compró una Atari. Él precisamente la compró a mi hermano y a mí, pero por motivos diferentes a los tuyos, Mike. Era para que dejáramos de estar en las maquinitas. Yo creo que notaba mucho que nos íbamos a las máquinas y nos pasábamos mucho tiempo allá, y lo que hizo mejor fue comprarnos una consola casera, tanto a mi hermano como a mí. Y de ahí pues ya me seguí con todo lo casero. La primera consola casera que nos compró fue un Atari. Muy bien recuerdo el primer juego Arcadia. Bueno, si se le podía llamar Arcadia, porque en aquellos momentos había muchas copias de Arcadia piratas. Alguna persona, yo creo que adaptó un Atari precisamente a un gabinete, y en esa maquinita yo jugaba a Moon Patrol. Era un juego de navecitas, para todos aquellos que no lo conocen, en que la navecita iba disparando, iba saltando ahí unos bordecitos, y el objetivo era destruir todos los enemigos que iban saliendo. Un juego muy básico. Ese fue el primer juego arcade que yo recuerdo haber jugado. Y ya después de que nos compraron muy chicos del Atari, pues continuamos con Nintendo, Super Nintendo. Obviamente pues en casa no había muchos recursos económicos, lo que nos llevó a que yo nunca tuve un Nintendo original. El mío se llamaba NASA. De hecho, ya ahorita como coleccionista he tratado de conseguir alguno, y pues ya es más difícil conseguir que un Nintendo original. Entonces, esos recuerdos sí me quedaron muy clavados. De ahí en fuera, una de mis máquinas preferidas es Tortugas Ninja, precisamente, ¿no? Como comentabas. Tus papás pusieron una de ellas ahí, y esa era una de mis preferidas. Ya después, cuando llegó Street Fighter, fíjate que yo no la recuerdo muy vívidamente, porque prácticamente no la jugué.
porque me daba una hueva. Entonces siempre la veía llena de gente y con gente hasta atrás. Entonces obviamente después de las consolas caseras, pues poco nos quedaba para ir a ver a las arcades. Realmente pasamos a las arcades cuando íbamos a comprar algo, o cuando íbamos al súper o alguna, pues nomás uno le echaba ahí un ojito a ver qué hay. Entonces, como tal, la pasión de las maquinitas ya vino después, mucho después, casi prácticamente estoy hablando hace unos 5 años. Yo prácticamente siempre me consideré consolero, y después empecé a coleccionar algunas placas arcade. Todavía recuerdo cuando nos conocimos, Miguel, traíamos yo te pedí precisamente una placa de Super Street Fighter. Pues yo en mi total ignorancia te dije, ¿sabes qué? Pues consígueme un Pro Gear, ¿no? Porque ya había oído que ese juego era muy caro. Dije, bueno, pues a ver si este chavo tiene alguno. Y pues ya me dijiste, no manches, esos son difíciles de conseguir, pero tengo el otro. Dije, bueno, pues un Super Street estaría bien. Y prácticamente fue mi primer acercamiento a las arcades. Realmente yo no había comparado la diferencia que existe entre una placa original, obviamente con su monitor y estar jugándolo en una máquina, con las consolas caseras. Yo caí en la falsedad de aquellas épocas en las que nos decían, es igualito que la arcade. El nuevo lanzamiento que tenemos es perfectamente igual y totalmente compatible. Entonces, pues ya uno se quedaba con esa idea. Decías, no, este es el chido, este sí es el turbo, ya salió para Super Nintendo. Y de ahí en fuera, pues prácticamente los juegos de pelea no me desagradan, no los juego de manera competitiva, pero siempre en consolas mis preferidos fueron los RPGs. Soy un coleccionista y de todos los Final Fantasy. Prácticamente tengo todos los Final Fantasy que han salido y los he ido comprando. La realidad es que pues como son juegos ya de muchas horas, pues, los juego 10, 15 horas y ya los boto, porque ya no tengo el tiempo para jugarlos. Sin embargo, sí procuro en sus días de lanzamiento comprarlos. Y algunas sorpresas. Hay muchos juegos de Final Fantasy que a la gente no le han gustado, la opinión, dicen, es que están bien feos, que ya no es lo mismo, pero pues para mí han sido de mi agrado. Entonces pues yo con eso estoy satisfecho. Y obviamente con las maquinitas sí he encontrado una diferencia muy grande de las versiones originales a las versiones caseras. Hasta ahorita, soy sincero a todos, no he encontrado algo que digas, este es un port exactamente igual. La realidad es que la experiencia es diferente. Entonces, como tal, al tú tener un control contra un stick y jugarlo en una máquina, la experiencia sí cambia bastante. Y bueno, pues esto es un poco acerca de cómo yo conocí los videojuegos y cómo me adentré al mundo de las máquinas, a mi parecer muy tarde. Yo creo que si hubiera sabido más de estos pequeñitos aparatitos, ya hubiera tenido una conexión mucho más grande. Que bueno, ya me he puesto más al corriente con muchos títulos, pero obviamente pues ahorita ya es más costoso y ya es más difícil de conseguir todo este tipo de materia. De lo que dijo Juan, de hecho también me hizo recordar, aquí en Chihuahua hay una parte que se llamaba el Castillo de Aladino, y de hecho a esos señores que al final se hicieron, tienen casinos ahorita, pero vendieron muchas cosas a Monterrey, al DF, a un chorro de lados, porque tenían la máquina que tú veías que decías, quiero este juego, ya estaba ahí desde hace un mes. Pues esos vatos tenían feria y aparte tenían todos los juegos. Y estaba muy caro. O sea, ibas a una tiendita y te costaba, no sé, $1 llevar la maquinita, y ibas con ellos te costaba $5. Pero vaya, tenían todos los juegos.
el que más recuerdo de así de yo creo que yo es lo más viejo que recuerdo, es que mi hermano y yo jugábamos el Terminator 2 porque mi papá nos subía la maquinita, nos cargaba para jugar al Terminator 2 porque pues estaba muy alta la máquina. De hecho la llegué a tener el cajón, nunca lo llegué a restaurar, pero lo compré por nostalgia. Y sí, ese fue el primer juego que yo me acuerdo, así que jugaba mucho. Ya después de eso vino, pues, no sé, el arte de pelea. Bueno, no, más atrás vino el Cadillacs y Dinosaurios, Joy Mac, y varios. Otra cosa que recuerdo mucho, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, porque pues, yo sé que eran caras, pero mi papá se dedicaba a eso, entonces pues tenía la facilidad. Él era técnico en una maquila y bueno, era el que reparaba tablillas de computadoras de esas viejotas que eran como lavadoras. No sé si se acuerdan de esas cosas. Y la maquila le dio un equipo para que en casa, mi papá es programador, entonces en la casa él en ensamblador, o sea, un idioma bien difícil de programación, él hacía programas para prueba de equipo y le dieron una Apple II, creo, que traía disquete de 5 1/4. Y me acuerdo que nos compró un juego que se llama pues, el Pac-Man, que mi hermano y yo le decíamos el Batman porque no conocíamos al Pac-Man y pues, obviamente pues ya no es Batman, es Pac-Man. Y de hecho hasta la fecha me acuerdo cómo cargar, o sea, la secuencia de comandos para cargar el disquete de 5 1/4. Y luego después compré una computadora con Windows 95, que ahí fue cuando conocí Doom. Yo por eso soy muy, muy apegado a las computadoras y a los juegos de computadora, que de hecho de eso también me gustaría hablar, porque hubo muchos juegos muy buenos para computadora, incluso mejor que algunos arcades que no se conocen. De hecho he buscado hasta videos en YouTube y información, y muy vaga información, pero yo tengo mucha información, tengo incluso todavía los juegos, y por ahí en la casa de mi papá debe estar una de las computadoras todavía con juegos cargados con Windows 95. Yo, por ejemplo, el Doom, el Heretic, ¿qué más jugaba? Hay uno que se llama Black Witch, juego viejísimo, bien raro, o sea, de hecho lo he buscado en internet en zonas abandonadas de software y no lo encuentro. Era un juego de una compañía independiente así bien raro, y era así estilo como el Heretic. Muy buenos juegos. Y tengo una historia que contarles. De hecho muchos saben, yo creo, o muchos no saben. A mí me encanta, de hecho todavía, y lo hago con las computadoras porque a eso me dedico, ¿verdad? A modificar las cosas. O sea, es una cosa que no muchos hacen aquí, por ejemplo, al menos aquí en mi ciudad no muchos hacen. Les da miedo modificar las cosas. Incluso cuando he comprado un carro y lo voy a modificar. Cuando conocí a Mike, así ya hablando, no lo conozco en persona, que de hecho, primeramente Dios, en junio, julio, voy para México. Ahí por si los demás que iban ahí cerca, a ver si hacemos algo, no sé, me voy a ir una semanita, 2, a ver qué hacemos. Cuando conocí a Mike, como que me abrió un poquito más el camino, ¿no? O sea, yo tenía una idea de, pues coleccionaba, vendía y todo, pero el Mike fue el que como que me dio un push a decir, oye, ¿sabes qué? Pues estas cosas tienes tan buenas, trata de quedarte con ellas, algunas cosas, o ¿sabes qué, César? No vendas esto porque está bien chido el juego. Y sí es cierto, o sea, en esto de la coleccionada hay una cosa, que es caro, ¿sí? O sea, es una cosa que muchos
de ustedes que van a escuchar esto, parece fácil. Porque hay una cosa aquí en México, y nada más en México, de hecho, porque yo he visto precios en todo el mundo. O sea, he buscado he buscado en Hong Kong, he buscado en lo que es en China, he buscado en Estados Unidos, he buscado en España, en todos lados. Y somos las personas que menos apreciamos los juegos en la forma yo digo, del precio. ¿Por qué? Y les voy a dar un ejemplo bien fácil. Hace unos años vendí mi... ¿cuál juego vendí? Una placa. Bueno, el chiste es que estaba en eBay como en $600. Y yo la vendí como en 3,500 pesos. Dije, bueno, es que aquí en México nos salen baratos, está bien. La vuelvo a comprar. Precisamente ayer la compré. Y la compré por 6,000 pesos. Y es neta, o sea, la acabo de comprar ayer y me costó eso. Porque era un juego que yo sí jugaba y lo quería mucho. Pero pues no le di el valor. O más bien vi los precios aquí en México y dije, pues es que en eso está. Y no es tanto el dinero. A lo que me refiero yo es qué tanto valor sentimental le damos a los juegos. Y qué tanto nos gustan los juegos retro, ¿verdad? Ya es retro, pero para mí sigue siendo actual. O sea, lo que hablaba ahorita, no sé si Mike o Juan, de que como que nos queremos arraigar a la idea de que las compañías nos den los juegos, la experiencia que teníamos antes de jugar. Y no es eso. O sea, yo tengo consolas, sigo jugando juegos nuevos. Me encantan los juegos indie. Si no tienen computadora les recomiendo. Si tienen computadora les recomiendo que se metan a Steam. Son juegos bien baratos digitales. Y apoyan mucho a la comunidad indie. O sea, sacan juegos buenísimos. A nuestro estilo, porque son gente como nosotros, de hecho, que sacan juegos estilo retro. No me gusta decir esa palabra de tanto de retro, ¿verdad? Pero sí es bueno, es nuestro estilo. Y se me hace muy interesante todo ese rollo, ¿no? O sea, de que ¿cuántos años han pasado? No sé cuántos años tengan ustedes, yo tengo 31 años. Y simplemente me pone un juego ultra gráfico así, súper fregonzote. Lo juego media hora, si mucho. Algunos sí los juego todos completos, como el Dead Space, muy buen juego, toda la trilogía. Pero me aburren. Y de repente estoy jugando, de hecho tengo aquí el Zombies de Super Nintendo. Y digo yo, bueno, o sea, está chido que saquen juegos nuevos y todo, pero no me llenan. ¿Por qué? Porque siento que antes hacían los juegos mejores. Hablando de arcade, sigo jugando Street Fighter 3 Strike y sigo jugando Street Fighter 2, Killer Instinct, Samurai Shodown, Waku Waku 7, no sé, el Breakers Revenge, muy buen juego. Street Hoop, un juegazo de deportes que dices tú, o sea, es básquetbol. ¿Quién juega el NBA nuevo que sale para Play 4? Y al menos yo no. Son juegos más técnicos. Pero Street Hoop es un juego que puedes jugar horas o días y no te cansas. No sé cómo lo hablas con ese tema, o sea, el feeling, le diría yo, el feeling que tenemos por las cosas o por los juegos. Híjoles, chavos, qué recuerdos. Fíjense que hace rato comenté y ahorita me estoy acordando acerca de que cometí un pequeñísimo error. Creo que es la primera placa que yo compré, no fue a Mike. Ahorita estaba recordando
que la primera placa fue un CPS-2 y se lo compré precisamente a Leo, no sé, a lo mejor lo ubican. Él participa en otros podcasts y tiene un local de ventas de juegos retro en Pericentro, si no me recuerdo. Entonces, pues obviamente yo ahí chachareando, ando buscando en todos lados y vi que ahí él tenía una placa, un CPS-2 con el juego, deja recuerdo, era el juego Street Fighter 02, que es uno de los juegos que también me encantan. Entonces eso se lo compré precisamente a él, y pues yo no sabía ni cómo conectarlo, entonces lo tenía ahí guardado y precisamente fue en un cumpleaños que yo tuve. Dije, me voy a hacer un regalo y fui a comprar algunos juegos y vi esa placa y dije, bueno, pues ahorita, y ahí fue precisamente donde inicié con todo este mundo de las arcades. Entonces, pues ni modo, Mike, no fuiste el primero. Pues fíjense que oyendo experiencias de Lalo, tuya, César, fíjense, de Freud, fíjense que sí, la verdad es de que antes a nosotros los videojuegos nos entretenían de muchas maneras. Por ejemplo, Freud comenta que a él le compraron una consola para no verlo en la calle, ¿no? Yo la verdad pues nunca estuve en la calle porque tenía las máquinas en mi cochera, ¿no? Y eran unas joyas. Me estaba acordando de que jugué Final Round, en el que parecía que era Rocky, Sunset Riders, Final Blow, el Agente 007, no me acuerdo cómo se llama este juego, el G.I. Joe, tantos juegos bonitos. Uno que me gusta mucho y por ahí alguien va a hablar cuando me escuchen, que también está con nosotros, es Jorge Mix. Le vendí un Crude Booster. Ese Crude Booster me gusta mucho, no sé si lo recuerdan, que eran de los punks que agarraban y se tomaban una coca cuando terminaban su juego y decían algo así como de What it takes. Yo recuerdo mucho que a mí me gustaba mucho hacer los sonidos de los muñecos, el Oriuken, Hadouken, Buken, cositas de esas, porque era algo que de alguna manera pues como que te hacía recordar el juego, ¿no? Jugaba yo con mis primos a Street Fighter de forma real y sacaba las bolas, según esto, ¿no? También jugaba a Doble Dragón y rescatábamos que a mi prima. Era una tontería, era chistoso, la verdad. Indudablemente cuando éramos niños eran muy bonitas experiencias. Yo en total, Pole Position jamás lo jugué, jamás jugué Pole Position. No fui muy dado a esos juegos. Yo fui más dado a juegos como Snow Bros, Tumble Pop, Final Fight, una super joya, un super juego realmente. Entonces pues yo creo que todos llevamos experiencias buenas exactamente de juegos. Escuché ya comentarios de Juan, ya escuché comentarios de Lalo, ya también escuché un mal comentario de Freud, que yo no fui el que lo indució a los videojuegos, ¿verdad? Sino que fue su amigo Leo, ¿no? No es cierto. Pero finalmente aquí el detalle es de que pues a todos nos ha unido un mismo fin, nos ha unido algo en particular, que son los videojuegos. De una u otra forma nos hemos ido reuniendo exactamente. Hemos hecho grandes amistades, hemos forjado buenas amistades, porque finalmente no somos siempre entendidos. A lo mejor va a haber mucha gente del público que se va a dar cuenta de que realmente a veces no eres entendido. Por ejemplo, yo recuerdo que en aquel entonces tenía mis novias, 14, 15 años, 13 años, y decían, ¿cómo que vas a las máquinas, no? O tú querías, olvídense de las chicas, tú querías hablar con algún amigo de vamos, oye, no manches, me gusta mucho Street Fighter, ¿no? Y así como que, pues, oye, ¿qué onda, no? Aterrízate. Entonces como que no éramos muy bien aceptados en ese entonces, y yo creo que más de uno de los que estamos aquí van a exactamente acertar con lo mismo, y mucha gente del público también va a entender que pues realmente a veces los videojuegos no eran como que bien vistos en aquel entonces. En la actualidad pues ya ahora hasta mujeres juegan juegos más modernos, Fortnite, Street Fighter,
ves tantos, el sexo femenino ya entró finalmente en los videojuegos, pero en aquel entonces, en los 80s, en los 90s, realmente pues no era así como que muy padre, ¿no? Para ellas. No sé si se acuerdan de sketches, de memes, en donde el chavo está jugando y la chava así como que aburrida. Era algo bien real de todo eso, ¿no? Pero a fin de cuentas, a lo que yo voy es de que estamos escuchando experiencias de cada uno de ellos. Como dice César Iván, él va a poderlos apoyar, nos va a poder apoyar mucho en el área técnica, porque exactamente él es una persona muy curiosa en cuestión de saber hacer manualidades, en cuestión de modificar consolas, restaurar máquinas. Son buenas situaciones. Freud es una persona que también es electrónica 100%, es de los pilares de este grupo y va a ser de los pilares para el podcast, para todos los programas de podcast, porque vamos a tocar muchísimos temas. Yo creo que vamos a tocar temas de todo tipo, vamos a tocar temas grises que no son escuchados realmente, los vamos a tocar conversiones, vamos a tocar emulaciones, vamos a tocar todo tipo de temas, cosas originales. Vamos a hablar de juegos en específico también. A lo mejor en algún momento podemos hablar de Street Fighter, en algún momento podemos hablar de King of Fighters, únicamente de un solo juego y dedicarnos a eso. Así como vamos a hablar exactamente de reparaciones y vamos a tocar muchísimos temas. Así que aún faltan por presentarse personas como Jaciel, Eric, como Raymond. Raymond es una persona que también es súper técnica, y finalmente va a poder ayudar muchísimo. Vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de precios, para que de alguna manera ustedes sepan identificar lo que es un juego original, un juego bootleg, que es pirata, una conversión bien hecha, una conversión mal hecha, para que finalmente las nuevas personas que se están uniendo a este hobby o que están entrando tarde, por lo menos sepan lo que es algo original y lo que es copia. Entonces, pues espero todavía nos sigan escuchando, para que finalmente conozcan a los demás integrantes del equipo. Y finalmente pues vamos a estar hablando, no en todos los programas nos vamos a encontrar todos, vamos a estar en ciertos programas algunos que somos, no sé, algunos más expertos que otros en algún tema, pero finalmente la intención es de que ustedes se lleven algo bueno a casa, un recuerdo de aquellos años que nos tocó vivir a todos, que son años dorados, que son juegos dorados y que marcaron nuestro estilo de vida, y que ahorita en la actualidad los llevamos con nosotros porque es algo que nos trae mucha nostalgia. Antes de continuar, me acuerdo de una anécdota bien curioso que el otro día hablaba con un joven y me decía él que finalmente los juegos que nosotros compramos no valían nada en la actualidad. Y dices, es muy cierto. Yo tengo dos hijos ya de edad, uno de 17 y uno de 16, que los ves jugar Fortnite, que los ves jugar los juegos de hoy en día. Para mí esos juegos son malos, pero finalmente para el público de hoy no lo es. Para el público de hoy nuestros juegos son antiguos y malos. Entonces yo creo que son rachas generacionales en las cuales pues hay mucha diferencia de edad. Y finalmente tal vez uno paga juegos caros porque finalmente tal vez ya estamos pagando juegos de reliquias o de museos, pero tal vez para el público de ahora no vale nada. Entonces, bueno, de eso también lo vamos a hablar, y nos faltan todavía algunos temas o alguna gente que todavía se va a presentar para entonces empezar a arrancar esta serie de programas, que van a ser bastantes, y esperemos que sean de su agrado de cada uno de ustedes, y que todos los miembros que vamos a participar en estos programas pues por lo menos les puedan dejar algo, un conocimiento, una experiencia, un grato recuerdo que ustedes puedan aprovechar para sus vidas.